siempre es buen momento para volver a Kafka, para preguntarnos qué hacemos y por qué lo hacemos, si de verdad estamos conquistando la tan ansiada libertad. Esto y otras tantas cosas son el monólogo Peter el Rojo, protagonizado por Marcos Toro y dirigido por Roberto Rojas. Bienvenidos a Tener en Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. No, gracias a ti Muy buenas. por invitarnos. Estamos empezando esta temporada reflexionando sobre el teatro contemporáneo. ¿Qué creéis que distingue, cuáles creéis que son las características del teatro que se hace en el siglo XXI, el teatro que estáis haciendo hoy? ¿Tú cómo te sientes desde dentro, Marcos? Pues yo creo que la base es la misma. Lo que pasa es que matizamos dentro de lo que vivimos nosotros como personas que están en el contexto del siglo XXI. Pero la base es la misma. Al final cogemos un texto del siglo XIX y estamos hablando de la libertad y de los mismos problemas que tenían hace 100 años. De hecho, nos dábamos cuenta que Kafka quería escribir, dedicarse solo a la escritura, y su padre era el que le volcaba hacia la vida estable, ¿no? Hacia el sistema de funcionarios que tenían allí en Praga, era, si no recuerdo mal. Y vaya, es que es lo mismo. Yo escucho, que soy también profesor, escucho a jóvenes que luchan por querer dedicarse a las artes, pero sus padres les dicen, era honorable, ¿no? Les dicen eso de estudia algo que tenga una salida. Y de eso hablamos mucho con el mono, ¿no? Que intenta buscar una salida por todos los medios, y cuanto más salidas buscan, más paredes encuentran. Sí, yo creo que por añadir también desde el hecho del mundo del espectáculo y del teatro así como contexto social, pues yo creo que al final siempre el teatro siempre ha tenido una acción de resistencia y de resiliencia que continúa también, y más aún en los tiempos con los que estamos, cada vez con mayor distancias sociales justificadas por todo tipo de cuestiones digitales, no digitales. Pues yo creo que esa demanda del teatro por el generar encuentro, por el generar comunidad y tal, sigue siendo un acto de resistencia desde 2000 años atrás hasta hoy, ¿no? De ese derecho y ese gusto por la reunión, por el encuentro desde un sentido artístico, estético, como que no sea sencillamente la reunión festiva, ¿no? Que por supuesto también igual de necesaria. Sí, es verdad. La verdad es que esto nos daría para una larga conversación, pero bueno, ya vosotros habéis esbozado lo que hoy nos lleva hasta ambos, que es Kafka. La obra realmente le habéis cambiado el nombre, lo habéis llamado Peter el Rojo, y ya es toda una declaración de intenciones, ¿no? Cambiar ese informe para una academia a llamarlo Peter el Rojo ya es una declaración de intenciones de cómo se va a presentar. Sí, bueno, desde luego. Ahí sobre todo es mi responsabilidad, ¿no? Que decido ponerle el nombre del protagonista, porque al final hacemos variaciones dentro del texto pequeñas, porque bueno, Kafka tiene una manera de escribir muy personal, y la verdad es que es un atrevimiento por mi parte. Pero bueno, hay cuestiones desde el mundo animal que me parecían interesante también para el siglo XXI reflejar en el texto. Además, él siendo, como se describe en los diarios que tiene con su padre, él es casi vegetariano, si no es completamente vegetariano. Entonces, tiene ahí una cierta empatía hacia los animales, y a través de toda su literatura describe muy bien el mundo de los animales, y en este sin duda lo hace con un chimpancé. Entonces, sí, hay ciertas licencias, una de ellas es el título, pero también es por separarlo un poco del ensayo literario, ¿no? Por pensar más en una obra de teatro más que en un discurso filosófico. Esta obra, eh, yo, el personaje, el mono, estoy todo el rato hablando al público de manera discursiva, y tenemos que encontrar y generar momentos en los que son de reflexión íntima, otros momentos que son de recreación de la situación que está viviendo, que él vuelve a pasar por esos lugares de manera repetida. Entonces, bueno, por ahí van esas decisiones encaminadas. ¿Y por qué decidisteis tomar esta alternativa de llevar el texto hacia la lectura más ecológica, más ecologista, que tiene mucho más que ver con los animales? También es verdad que, como bien decís al principio, poco nos separa de esas palabras 100 años más tarde, ¿no? Hombre, yo ahí desde que me lo propuso Marcos la idea, también desde la dirección, para mí había algo natural, valga la redundancia un poco con la relación, ¿no? Pero
en el hecho de que plantearnos esta idea que le está transmitiendo, de enfocarnos más en Petre como personaje, no solamente dentro de su discurso y del ensayo de Kafka, pues yo creo que de repente toda la connotación del mundo animal que el ensayo tenía, al encarnarlo, florece de una manera muy distinta, porque de repente te enfrentas a la acción continua, al cuerpo del personaje desarrollándose, y entonces de repente todo ese aparataje verbal, para no caer directamente en la literalidad del texto, ¿no? Yo creo que exigía encontrar ese punto de vitalidad, y el mundo animal yo creo que permitía precisamente jugar con el personaje desde ese lugar, qué conciencia tiene él de haber sido o de ser animal, qué conciencia genera en los demás sobre si esto me hace o no animal, y jugar con eso dentro justo además de este contexto actual, ¿no? De un mundo que sentimos que la naturaleza se vuelve cada vez algo más, más incontrolable, ¿no? Más, con una incertidumbre cada vez mayor, ¿no? Que hemos vuelto a tiempos de estos mágicos donde yo con el cambio climático me siento un poco así, ¿no? Parece que no sabemos por qué llueve, ¿no? Entonces, de repente no sabemos qué va a pasar, no sabemos por qué hace calor, no sabemos todo, una serie de hipótesis y de tal. Entonces, de repente a mí, el mundo animal en relación al humano, en este presente, en relación con el texto de Kafka, me generaba mucha potencia de jugar con mucha libertad con eso que sentimos que nos hace o no nos hace humanos, nos hace o no nos hace animales, cuál es el punto de tensión, ¿no? Si es el conocimiento del mundo, el dominio de la naturaleza, como queríamos hasta ahora. Si eso está fallando, ¿qué pasa? Hemos vuelto a ser más animales, ¿no? Entonces, tengo esa duda. Y en estas tengo dos reflexiones, ¿no? Que veníamos también de leer Homo Deus de Yuval Noah Harari, y él habla de que el 70% de los animales salvajes han desaparecido con respecto a épocas anteriores. Entonces, creo que ahora aparecen nuevas preocupaciones en el ser humano, y una de ellas es el ecologismo y la naturaleza, ¿no? Y, y luego, lo otro se me ha ido de la cabeza. Iba a decir una puntualización, pero se me ha ido de la cabeza. Ya volverá. Verdaderamente al final el protagonista, por un lado, no llega a ser un mono y en realidad tampoco llega a ser un ser humano, ¿no? Parece que no es de ninguna parte. Eso es. Mira, y además me acaba de venir, fíjate que es por eso que nosotros los seres humanos, cuando hablamos de animales, nos separamos de ellos. Es muy interesante porque nosotros somos animales, pero decimos los animales, hablamos de otros animales. Entonces, realmente la conexión que tiene Petre el Rojo, que se esfuerza en su evolución por convertirse en un ser humano y acaba sin saber lo que es, ¿no? Y nosotros, que en nuestra evolución luchamos por convertirnos en algo mejor que nosotros mismos, pues probablemente acabe nuestra vida, y la última reflexión será: no sabemos hasta dónde hemos llegado y por qué hemos seguido esos caminos, ¿no? Entonces estamos en un lugar, estamos aquí en el mundo, pero no sabemos ni para qué, ni por qué nos esforzamos, ni por qué evidentemente es necesario, pero esas incongruencias existen en el ser humano, y son reflexiones filosóficas muy bonitas que nos trae Kafka, y que es maravilloso compartirlas con el público y que las entienda también. Bueno, y además es muy interesante precisamente para transmitirle al público ese no lugar, ese no ser un animal, ese no ser, no ser un ser humano. Supongo que ha debido ser muy importante trabajar el movimiento, las facciones, ¿no? En el sentido actoral, para hacer ese no lugar, esa no persona, no animal. Sí, yo desde fuera una cosa que siempre he intentado transmitir a Marcos o sea, porque al lado de eso, para mí lo que se integra junto con eso es todo el discurso sobre la libertad, ¿no? Precisamente con todo esto que hablamos de que ese no lugar al que nos lleva, ese sinsentido, esa relación un poco con el teatro del absurdo, que surge también después de la época de Kafka, se apoya para mí mucho en esa sensación de demandar la libertad como un lugar aparentemente de que si se alcanza es próspero, pero en realidad precisamente la libertad, en un sentido paradójico, puede ser una condena, porque la libertad es la libertad en absoluto, no te lleva a ningún sitio concreto. Cuando tú eres esclavo, cuando tú dependes de algo, cuando un amo te ampara o te obliga, dentro de la problemática de la opresión también existen unos límites que te ubican. Tú perteneces a esto, tú formas parte de esta cadena productiva. Si tú trabajas en pos de tu libertad, llegas al no lugar, tienes que construir desde donde no hay. Eso te puede generar alegrías, desgracias, tristezas. Nadie te asegura que por conseguir lo que tú sientas como libertad llega a la prosperidad o llega a la capacidad de realización. Ahí está un poco, para mí siempre esa dialéctica filosófica, ¿no? La doble trampa entre el estar o no esclavizado o no liberado, qué te limita, qué te facilita cada cosa y cuál es tu ubicación en eso, ¿no? Y eso pues cae en estas paradojas, en estos sinsentidos, que si te quedas en ellas, pues son completamente un lugar, ¿no? Porque no hay nada de la sociedad que te ubique ahí. Y respecto a los movimientos,
estuvimos trabajando en el primer ciclo de ensayos, que fue antes de la pandemia, y el montaje iba encaminado hacia ese lugar. Lo que pasa es que luego descubrimos otros, fue madurando el proceso y fuimos siguiendo otras líneas. Pero al principio trabajamos mucho con la influencia de Terry Notary, que es uno de los maestros del Planeta de los Simios, que es una película de fantasía, ¿no? Y de mucho público, pero realmente ellos tienen un trabajo corporal muy interesante y se ayudan de unas muletas para crear con el capture motion, que se llama, Sí, ¿no? la captura de movimiento. La captura de movimiento, se ayudan de esas muletas para recrear el movimiento simiesco, ¿no? Entonces fue un trabajo muy arduo. Pero además nos dio mucho punch que cuando estábamos justo estudiando eso de los entrenamientos del planeta de los simios, Terry Notary actuó como protagonista con todo este juego en The Square. Es una película donde él de repente parece que juega con este metalenguaje del entrenamiento del mono, de la prótesis, de la tal, y lo introduce en un contexto de juego real, además con esa alta burguesía, con ese, y de repente ese ambiente, con ese juego del mundo kafkiano en relación a la sociedad occidental y europea, de repente nos abrió como todo un imaginario, ¿no? De posible juego y acción, pues bueno, con esa sátira y esa ironía del animal medio racional, medio embrutecido, pero puesto en el medio de una cosa súper elegante, ¿no? Y sofisticada. Eso de repente, esa tensión nos ayudó mucho a encontrar eso, la fuerza de la acción física por un lado y al mismo tiempo eso que tú referías, ¿no? Como a nivel de expresividad, de juego con el lenguaje, o manejar otros planos, ¿no? Y otro tipo de seducción, de secreto, de misterio, que no sea sencillamente la fuerza del animal que estamos construyendo con el cuerpo, ¿no? Hombre, es que en cierta forma, para él el escenario se convierte en una especie de jaula, ¿no? Hay cierta sensación de, por un lado, expectación y por otro lado, de encierro. Sí, Sí, de hecho los elementos que utilizamos en escena son, o sea, se supone que intentamos que creen un límite entre el público, un límite incómodo uh-huh. entre el público y el personaje que está encerrado, ¿no? Entonces jugamos con luces, ¿no? Claro. Con un perímetro para que el público desde ahí imagine, y no damos una jaula en sí, porque una jaula en el teatro no No nos vemos diría nada. mucho, para eso lo grabaríamos, claro, si tuviéramos una jaula y haríamos cine. Pero no, Mm. esto además nos permite hacer ciertos recursos, ¿no? Con la iluminación también. Sí, hay un planteamiento de escena además dentro del minimalismo que tenemos con la escenografía. Hay mucha decisión en eso, no, no es una falta de recursos, sino que hay mucha decisión en el hecho de que con los elementos mínimos generemos mucha jaula dentro de la jaula, ¿no? El personaje trabaja con el espacio del teatro como una gran jaula compartida con el público, luego está esa jaula que define Marcos, ¿no? Dentro de ella ese espacio perimetrado que nos separa con el público y luego tenemos una tarima dentro que actúa como otro rectángulo, como otro cubículo, cavidad, donde el personaje tiende a retrotraerse, ¿no? Como un vórtice que la absorbe. Entonces, él en su intento de comunicar está como constantemente llamado hacia el encierro que le oprime y que le genera esa sensación de aislamiento, ¿no? Con el exterior. Entonces ahí en ese juego es donde está un poco el gran arco de acción con el espacio y con todo lo demás. Y de hecho, metafóricamente, o sea, ya la realidad sería, ¿no? Nuestro planeta, nuestra nación, nuestra localidad, nuestra casita, nuestra habitación. Claro. Sí, hombre, Y y bueno, y nuestros recuerdos, ya Y en el nuestros último recuerdos, lugar, eso hacia es. adentro, el personaje habla mucho efectivamente, también al de esa final jaula que son los recuerdos. Claro. es casi, él está encerrado en esa jaula de preocupaciones, de prejuicios, en esa jaula en la que busca la verdad y la libertad, pero en el fondo está encerrado en sí mismo, o sea, es casi una lucha contra sí mismo. Sí, Realmente. sí, además en el discurso Peter lo dice, su lucha es o sea, su evolución es una lucha constante por satisfacer las necesidades de alguien que es su instructor, su padre, que ahí también hay una referencia que hemos utilizado en esta última etapa sobre el padre de Kafka, pero es una lucha o sea, contra sí mismo, pero a la vez está intentando satisfacer al resto de la humanidad, espera algo de él, espera el progreso, porque lo otro es acabar en un zoológico o en un circo encerrado. Entonces no le queda otro remedio que buscar, como dice en el monólogo varias veces, una salida. Él habla de libertad, cuando se refiere a libertad se ríe de la libertad, porque es como libertad, y yo me preocupo de buscar mi libertad, no llego a ningún lado. Yo lo que me preocupaba era buscar una salida. Tengo este problema, lo resuelvo. Me nace otro problema, lo intento resolver. El siguiente problema, y así constantemente hasta que llega una tapadera que dices que ahora ya no me queda nada.
Sí, porque verdaderamente al final él lo dice, ¿no? Yo solo quería mi libertad, solo quería una salida. Sí, eso es. Solo quería una salida. Pero yo creo que hay, además, también los últimos años con, bueno, con todos los momentos que estamos viviendo y discursos que se están sucediendo sobre lo identitario, ¿no? En nuestro mundo, para mí es algo que con el texto y el personaje cada vez me ha afectado más, ¿no? Como lo que hablamos también del no lugar, en el sentido de la identidad, que tú caes también en ese no resolverte, no saber quién eres, porque todo el rato estás intentando responder a la demanda de lo que algo espera de ti. No eres del todo mono, no eres del todo hombre, no eres del todo algo que tú tampoco has terminado de entender y es como, Y al bueno, a lo final no mejor eres es que, nada. claro, entonces como no logro el objetivo, me quedo en ese lugar donde, bueno, pues seré si no he logrado ser esto, ¿no? Y parece que lograrlo tiene que ser algo validado desde fuera cuando mi lucha es interna y personal, ¿no? Entonces, como bueno, como que se genera eso y a mí, sobre todo en esa parte de Peter, hablando tanto de la cuestión de la paternidad, de la instrucción, de la educación, como en relación a todo lo que habla de ese mundo, de los hombres, además de los hombres hombres, ¿no? De los hombres frente a los hombres, demandándose como ser más hombres, de alguna manera, ¿no? Yo poco a poco es algo que me ha ido afectando mucho más al ir viendo el personaje en escena, ¿no? Es decir, que tiene un montón de guiños, de giros sobre esa cuestión de cómo yo me he sentido o no validado de una manera u otra por lo que he hecho y cómo se me ha leído de una forma u otra, ¿no? Y eso no tiene por qué tener el mismo significado para mí. Claro, yo, por ejemplo, desde la interpretación, porque estoy siempre dirigiéndome al público, mirándoles directamente a los ojos, que es algo muy bonito, eh, pero desde mi interpretación muchas veces yo soy el que está encerrado, a mí es el que me están mirando, pero muchas veces pienso cuántos de vosotros estáis en mi situación, que es que yo soy un mono, pero es que vosotros también. Al final es verdad que sucede esa idea de que él es un mono, pero también quiere ser un ser humano, esa lucha por buscar algo que en realidad tampoco tiene claro si es su propia salida, ¿no? O sea, es realmente la forma de sobrevivir, tiene esos sentidos. O sea, cuántas veces no te buscas ahí una salida como es esta, es esta, es esta, y realmente luego es una huida a ninguna parte. Exactamente, sí, sí, sí. Sí, yo creo que ese es el desencuentro un poco que genera la energía según avanza el espectáculo, ¿no? De que ese intento, esa pretensión del inicio de voy a contaros mi gran aventura de cómo me transformé y evolucioné en esto, poco a poco el hecho de recordarlo, ¿no? Va desgastando la propia idea de yo intentaba esto, en un momento me sentí alegre de estar consiguiendo esto y ahora no sé qué he logrado, no sé si lo que he logrado me sigue satisfaciendo o si otra búsqueda habría sido mucho más interesante, ¿no? Para lo que a Mm. mí me pasaba, pero me dijeron que la salida humana era la interesante, ¿no? Yo aposté, me lo creí y durante un tiempo parecía verdad, ¿no? Ahí, Al Mm. final es el lucha, ¿no? Esta idea de querer es poder, lo puede, lo prueba como, entre comillas, contra la comunidad, pero al final, querer y poder, ¿para qué? Claro, en qué sentido? En qué sentido nos esforzamos? No, esto puede caer en la desidia si alguien lo escucha, ¿no? De decidir no querer esforzarse, no nos queda otro remedio que ese. Pero es verdad que ese constante esfuerzo, ese constante trabajo sobre los límites, ¿no? Del ser humano, en el monólogo también, Peter se ríe bueno, los esfuerzos enormes del ser humano por alcanzar movimientos sobrehumanos, ¿no? Como los de los cómo se llaman? los acróbatas, Como ¿no? los acróbatas, ¿no? Es una pequeña burla sobre los acróbatas porque se refiere a el movimiento excelso, ¿no? La libertad suprema, ¿no? Se alcanza desde ahí. Pero claro, al final también es una condena de entrenamientos como los actores, ¿no? Que estamos aquí entrenando, trabajando, memorizando textos, eh, muchas veces con pocos tiempos, ¿no? Y esforzándonos por algo que es limitante, en cierto modo. Bueno, gracias a ambos, Marcos Toro, Roberto Rojas, gracias por habernos acercado a esta función, a este monólogo que nos lleva hasta Kafka, hasta la libertad o no libertad, ya que cada uno decida dónde y para qué, Eso si es. caer en la desidia o no, que por cierto está en la Sala Zarte, que no lo habíamos dicho. Sí, eso es importante, que vengan a Zarte los viernes a las 7 Durante todo mayo. durante todo mayo. Ahí estaremos y nos encantará encontrarnos con toda la gente que quiera venir porque desde dentro, que ayer hicimos, bueno, La... el viernes 4 ayer, Ese viernes. hicimos el encuentro, el primer encuentro, el estreno en Madrid, ¿no? En la capital, y se vive de una manera maravillosa. Como es un entorno muy chiquitito, a mí me permite
disfrutar del directo con mucha cercanía. Y eso es muy bonito. Pues ahí está la magia del teatro en Azarte. Gracias a ambos. Muchas gracias a ti, Gracias. Elvira, por